bien ver a tantas caras conocidas, tantas caras amigas por aquí y muchísimas gracias a Bankinter, a Popcoin por esta iniciativa que lógicamente las ideas que tenemos de conversación, de charlar sobre inversiones, pues siempre es imprescindible que haya alguien que esté dispuesto a apoyarlas, ¿no? Y en este caso Bankinter y Popcoin, esta idea de Bankinter. ¿Qué queremos hoy? Bueno, la pregunta que poníamos en el título de la ponencia no es nada fácil. Después de este trimestre final de 2018 tan bestial que hemos visto en los mercados y la recuperación que hemos visto ahora, pues ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con las carteras? ¿Es momento de ser defensivo? ¿Es momento de ser prudente? Oye, no, al final lo que hemos tenido es un susto más de los muchos que hay al cabo del tiempo en los mercados y lo que toca pues es seguir tranquilamente con nuestras carteras como si no pasara nada. ¿Qué cambios hay que hacer? Entonces, bueno, para intentar darle respuesta a estas preguntas, sabiendo que hay tantas respuestas posibles como personas, pero sí hemos querido traer, pues eso, a 4 personas que yo creo que nos van a ayudar y nos van a dar conocimientos y opiniones para poder valorarlas, ¿no? Hemos querido también pues, tener una mezcla, ¿no? Juan Ignacio, que ahora le presento un poquito mejor, aunque no hace falta presentarle, como analista independiente, seguidor desde hace tiempo del mercado, autor de libros relacionados con la economía y la inversión. 2 inversores particulares que tienen sus carteras, que van teniendo el pulso, pero que además tienen mucha experiencia y han pasado por muchos mercados y tienen estilos muy concretos de inversión. Y luego pues contaremos, como son Gregorio y Marcos, y luego pues contaremos con Ramón Forcada, que Ramón es el director de análisis de Bankinter, para que nos dé la visión de la casa en este momento que a mí me parece crucial. No sabemos hacia dónde, crucial hacia dónde, pero muy importante después de un movimiento de muchos años sin volatilidad, muchísimos años sin volatilidad, que de pronto llega y nos altera un poco, ¿no? Nos mueve. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis venido esta tarde a estar con nosotros, a compartir este ratito. Vamos a hacer las presentaciones y dejaremos las preguntas, si os parece bien, para el coloquio final, esos 15-20 minutos que tenemos al final para que podáis hacer las preguntas que queráis. Y luego, por supuesto, muchísimas gracias también a la gente que está siguiendo este evento online, a quienes lo estáis viendo en directo y a quienes lo estáis viendo en diferido también. Desde luego esperamos que también os guste y que los comentarios que se van a hacer hoy aquí os parezcan interesantes. Juan Ignacio, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por invitarme, gracias a todos por estar aquí. Y arrancamos cuando queráis. ¿Quién pasa las slides, por cierto? Tenemos un pasador de slides. Ahí parece. Está aquí, vale. Bueno, a Juan Ignacio le presento muy rápidamente. Juan Ignacio es estadista del Estado, pero sobre todo es analista estadístico del Estado, no estadista, que es una cosa distinta. Pero sobre todo, pues eso, lleva muchos años haciendo análisis económico y análisis de los mercados, gestionando también sus inversiones, desde luego. Y además es colaborador habitual en algunos de los principales medios de comunicación, pues la habréis visto en tele más de una vez, en los desayunos de TVE, entrando en distintos informativos y también, por supuesto, pues colaborando, tenéis un newsletter, una newsletter casi diaria, como dice él, de el que mercados. no esté apuntado, que se vaya apuntando ya a la newsletter. ¿Qué tienen que hacer para apuntarse? Ir a mi perfil de Twitter y pinchar en un tuit fijo que hay y ahí ya. Vale, pues ya sabéis, si queréis seguir la newsletter casi diaria de Juan Ignacio, a su perfil en Twitter y ahí tenéis la información. Así que nada, tu tiempo. Bueno, pues arrancamos. Tengo 20 minutos, voy a ver qué hora es. Y 48. Muy bien. A ver, bolsa para arriba, libra para arriba, oro para abajo, metales industriales para abajo, por ahora. O sea que ya el que no quiera quedarse los 20 minutos de mi exposición ya sabe la esencia de lo que va a haber. Y digo euro para arriba, reconociendo que desde hace un año me estrello con lo de euro para arriba, ¿no? Bueno, la situación
económica la sabemos todos, más o menos es de forma muy resumida la siguiente: la economía mundial se desacelera, el comercio mundial en el último trimestre del año pasado tuvo una bajada ya importante en términos anuales. Lo he resumido en 2 slides, una donde se ve la oferta monetaria en Estados Unidos, cómo ha estado cayendo en los últimos años, aunque es la línea azul. La línea azul en los últimos meses repunta un poco, ¿no? Y la oferta monetaria de la zona euro y el crédito en la zona euro se ve que se ha estancado desde hace más de un año. La línea azul, como veis, es la oferta monetaria, que está en unos niveles muy bajos de crecimiento ahora mismo, pero podríamos decir que estancada desde hace un año. Y el crédito al sector privado, pues lo mismo, ¿no? Estancado desde hace un año. Reflejan las dos evoluciones, o la evolución de las dos ofertas monetarias, reflejan que la economía europea está mucho más débil que la americana, aunque la americana tampoco es que esté precisamente fuerte. El panorama es, por lo tanto, de desaceleración global, todavía no de recesión, ni mucho menos, aunque hay países que están bordeando la recesión, como Alemania, aunque por algunos elementos que son puramente circunstanciales, como la sequía del Rin, que hace que en el tercer trimestre del año pasado pues la industria química no pudiera operar a pleno rendimiento, o Italia con su sempiterno estancamiento, ¿no? Algún país como Canadá prácticamente en recesión, en general un panorama de mucha debilidad. Bueno, esto es el GPS de 1990, que es como lo he llamado en la newsletter. La caída de la bolsa desde el mes de septiembre del año pasado, desde principios de septiembre, estuve comentando en la newsletter que veía una caída de un 20% y empecé a seguir la comparación de lo que fue la evolución de la bolsa del Standard & Poor's 500 en 1989, finales del 89 y el primer semestre del 90, empecé a compararla con lo que hizo la bolsa a finales del 2017 y comienzos del 18. Esto es algo que se me ocurrió en julio del año pasado y que empecé a comentar públicamente en septiembre. Bueno, pues como veis, la caída no pudo ser más ajustada, una caída del 20% de la línea azul, que es lo que cayó la bolsa en 1990 a partir del momento en el que Saddam Hussein invadió Kuwait, y la caída del 20% que ha tenido la bolsa americana, representada por el Standard & Poor's, desde el 24, por ahí, el 24 de septiembre del año pasado, ¿no? El rebote se produjo exactamente donde tenía que producirse y ahora lo que estamos viendo, ya la pregunta, me lo decía alguien, un seguidor por Twitter hoy, si esto ya va a continuar para arriba sin más o si va a hacer esa flexión que se ve que ha hecho, pero muy pequeña en comparación, en la línea roja en comparación con la línea azul. Le he contestado diciendo que el lunes hablaría de este tema en la newsletter, pero que todavía el Standard & Poor's no ha alcanzado la velocidad de escape, es decir, no lo veo en velocidad de escape. Pero lo veo muy cerca de la velocidad de escape, entonces nos tendríamos que olvidar del GPS de 1990 y pasar al de 1998. Es decir, yo lo resumiría diciendo que si la cosa es como acabo de decir y pasamos a 1998, aquí no ha pasado nada, las bolsas van a seguir tirando para arriba. Y esto ha sido una falsa alarma, como fue la del 98, que no fue pequeña, ¿no? Yo, la falsa alarma del 98, he dicho siempre que fue como un ensayo general de lo que pasó luego en 2007 o 2008, ¿no? Pero entonces, en definitiva, no pasó nada. Si ocurriera así, el GPS que tendríamos que seguir sería este. Ahí la línea azul representa la caída del 98 y la línea roja, pues igual que ahora, ¿no? Una recuperación rapidísima, sin prácticamente retrocesos hasta el momento actual. Metales industriales. Ese es el patrón de comportamiento que estoy siguiendo para los metales industriales, que dan una caída todavía para unos 6 meses más, hasta agosto o septiembre, ¿no? Eso es compatible con este índice, este PMI que elabora JP Morgan junto con Markit, ¿no? En el que se ve, por una parte, el PMI manufacturero global y, por otra parte, es la zona sombreada, ¿no? Y las 3 líneas que se superponen son el PMI de las industrias que usan esos 3 metales, aluminio, cobre y acero, ¿no? Están en niveles por debajo de 50, algunos de ellos en 46 y pico, es decir, están con un panorama muy recesivo en esas industrias
que utilizan intensivamente aluminio, cobre y acero, de forma que es compatible con una caída de la demanda de los metales industriales y por lo tanto con esa línea que veíamos antes, descendente todavía durante un par de meses, unos 5 o 6 meses más. La bolsa y los metales industriales a veces coinciden, porque obviamente coinciden en su evolución, porque los metales industriales se utilizan mucho y hay mucha demanda cuando la economía crece, pero no siempre es así. Desde el año 2011 las materias primas han estado en una tendencia secular bajista y en cambio las bolsas, sobre todo la americana, pues ha estado subiendo sin parar, pero en periodos coinciden en su evolución. Del resto de las materias primas, ahí veis un poco cómo están evolucionando desde que empezó el año, la energía completamente disparada, pero claro, recuperando la pérdida tan fuerte que tuvo en los últimos meses del año pasado. Los metales industriales no está mal, tampoco la subida que tienen, ganado también, bueno, solo están perdiendo las materias primas agrícolas y raspando el cero los metales industriales. La gasolina sin plomo sería la materia prima de las 25 que forman el índice GSCI Spot, que tiene una revalorización más grande. Luego van naturalmente pues el petróleo en sus distintas variedades, pero sobre todo el níquel. El níquel ha sido una sorpresa este año. Los patrones de comportamiento indicaban una subida, pero me pilló que fuera desprevenido, que fuera tan rápida. El oro, bueno, ese es uno de los patrones con los que sigo el oro y todos indican tendencia de caída del oro. Como veis, la tendencia de caída del oro la vengo comentando desde hace años, excepto uno en el que dije que era alcista, siguiendo este patrón, y fue alcista. Entonces, en el fondo que asesoro Multiciclos Global, teníamos oro hasta hace 15 o 20 días que lo vendimos todo. Ahí está la plata, que también es bajista, no extraordinariamente bajista, pero bajista por lo menos para lo que queda de año tiene esa pinta, ¿no? El crudo, pues aquí es donde fantaseo un poco cuando lo comento, porque el patrón es exactamente el mismo que estuvo siguiendo en el año 88 a 1991. Entonces, lo único que tiene que ocurrir, o que lo de Venezuela se complique más de la cuenta, o que en Nigeria ya una de esas huelgas que duran meses, o que en Libia un grupo de ISIS asalte y tome alguno de los campos petrolíferos, y si se combinan Venezuela más Libia más Nigeria, pues podemos tener ese subidón de precios del petróleo que aparecería ahí como una cosa cantada. La inversión en petróleo, de todas formas, ahora tiene poco riesgo, porque aunque nos saltáramos ese subidón que se ve en la parte de arriba del gráfico, la tendencia sería un poco a subir y a mantenerse oscilando en esos niveles de 70, 80, ¿no? Durante mucho tiempo. Aquí está la evolución del precio del trigo. Con este patrón de comportamiento yo compré trigo en 2017-18 y vendido todo en agosto del 18 cuando hizo el pico máximo ese que se ve en la línea amarilla. Esta semana, el martes, he empezado a entrar de nuevo en trigo porque veo que la caída ha sido muy rápida y que prácticamente pues, el downside es un 9%, pero el upside es un 30-35%. Aquí tenemos el café, que también está pues, en las vísperas de un gran subidón. Lo que pasa es que puede estar estancado durante un tiempo. Sobra café en el mundo por todas partes, sobre todo por la producción brasileña tan fuerte de los últimos años, pero a la vez muchos cultivadores, muchos pequeños propietarios de terrenos donde se cultiva café en Latinoamérica, como ya no da ni para la supervivencia, pues están dejando sus plantaciones y en algún momento esa puede ser la explicación para una subida fuerte del precio del café. Y esto es algo que no he hecho porque no he encontrado instrumento líquido suficiente para hacerlo, pero no tiene trampa ni cartón. Donde veis que pone fecha de compra que pudo haber sido y no fue, es donde intenté comprar esto, pero el instrumento que utilizo en el fondo para comprar materias primas individuales son los ETCs, y el ETC este de Lynn Hawks, que nunca sé muy bien cómo traducirlo, sino lo traduzco como magro, ¿no? Carne magra vendría a ser. Pues no hay instrumento líquido para hacerlo por ETC, y entonces hice el ejercicio de decir, bueno, aquí compraría, y luego hice el ejercicio de decir, aquí volvería a comprar.
y como veis, pues ha habido unos tirones muy fuertes después de cada uno de esos momentos, ¿no? Hoy esa sería la comparación, todavía tiene algo de potencial de subida la carne magra esta, pero está muy... ahí vaya. Pero ya el potencial está un poco limitado, ¿no? Ya es más arriesgado entrar ahí. Y este es el euro. El euro venía siguiendo un patrón de comportamiento contra el dólar perfecto. Yo he estado acertando con los movimientos del euro contra el dólar desde 2002 y hace un año me he estrellado por primera vez en los últimos 15 años, ¿no? Porque pensaba que después de ese tirón que había hecho a principios de 2018, pues bueno, se quedaría un tiempo plano, pero luego seguiría subiendo. Bueno, pues ocurrió todo lo contrario, ha tenido una caída pues del 10% aproximadamente desde aquel momento, sin ningún aspecto de ahí de que pueda remontar en un periodo rápido, ¿no? Mi argumento sobre el porqué de que el euro tiene que subir contra el dólar, o en general que el dólar se tiene que debilitar frente a todas las monedas, tiene varios aspectos, pero por aquí por limitar el tiempo de exposición, yo diría que es que siempre que Estados Unidos tiene problemas comerciales, antes o después, el dólar se deprecia si es con tipos flotantes o lo devalúan si es con tipos de interés fijos. El caso más extremo fue Roosevelt cuando ganó las elecciones en 1932. En el 33 expropió el oro a todos los americanos que tenían oro en lingotes y en 1934, con una nueva ley, después de haber comprado barato el oro, pues decidió devaluar el dólar en un 45%, ¿no? Quien quisiera comprarlo a partir de ahí lo tenía que comprar a $35, mientras que el gobierno se lo había comprado a ellos a $22. Entonces, desde Roosevelt, que hizo esa gran devaluación del dólar, hasta Nixon, que lo devaluó 2 veces, una de las veces ya se podría llamar depreciación más que devaluación, en momentos de tensiones comerciales muy fuertes con Alemania y con Japón, lo volvió a hacer Reagan, lo volvió a hacer Bush hijo, es decir, en cada momento de tensiones comerciales extremas, esa es la vía por la que Estados Unidos ha optado. Antes o después, pues terminará haciendo lo mismo. De todas formas, pues mi último argumento ya para aferrarme desde el punto de vista de un patrón de comportamiento a que el euro va a subir es esto que veis ahí, un hombro cabeza a hombro de años atrás y en azul y en rojo de los años y meses más recientes, ¿no? Si en vez de poner los hombros rojos y azules a la misma altura, pones las cabezas a la misma altura, pues quedaría ahí como una caída del euro-dólar hasta 1,08 para luego seguir subiendo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? 6 minutitos. Esto es más de lo mismo, es otra manera de ver un patrón de comportamiento, pero con la libra esterlina. En el fondo que asesoro he comprado el 30% en libra esterlina contra euro hace un mes y medio, ¿no? Es decir, creo que la libra esterlina tiene un potencial de revalorización ahora de un 15, un 20% en el momento en el que se haya pánico comprador. Y bueno, es que no tiene misterio. Prácticamente si ese gráfico lo echamos 40, 50 años hacia atrás, es que los movimientos de la libra esterlina van clavados en los periodos de comparación. Puede que nos dé algún susto en uno de esos días tremendos en los que parece que el mundo se va a venir abajo, pero la probabilidad que yo le doy a un Brexit sin acuerdo y caótico no es más de un 5 o un 10%. Entonces, bueno. Entonces, resumiendo, los pronósticos para algún momento del 19 no son para todo 2019, porque ahí la libra, si hace ese tirón del 15-20%, es para salirse, no es para estar todo el año con la libra. Y el euro se hace un tirón de un 15% o un 10% incluso, es para salirse también una temporada, ¿no? Entonces, resumiendo, bolsa sí, con esa cautela de que aún está por ver si la velocidad de escape la alcanza el Standard & Poor's, que tiene toda la pinta de que sí. Los metales industriales hasta el verano no, oro no, plata no, petróleo sí, trigo sí, café sí, Linhox sí, con moderación también,
ya por la subida tan fuerte que lleva. Euro contra dólar sí, y libra contra euro también. Obviamente pongo ahí la cautela de que esto es opinión, que no es asesoramiento, etcétera. Y bueno, pues vamos a terminar con el silabario japonés. No sé si leéis japonés algunos, si no os lo leo yo. Los japoneses no tienen abecedario, tienen un silabario que aprenden los niños con ese poema que veis ahí, que dice Irohan, Ihoheto, Chirinuru wo. Os ahorro el resto, pero os lo voy a traducir. Os lo voy a leer traducido, por supuesto. Aunque exhala perfume el color, se marchita y cae. En nuestro mundo nada es eterno. El transitorio, espeso bosque, hoy he atravesado. Ya no tendré extraños sueños y tampoco seré engañado. Y ahora, para que lo veáis más claro, el tercero y cuarto de los versos son los que decían: en nuestro mundo nada es eterno. Waka, yotare so waka, isune naramu. Bueno, pues el asesoramiento tampoco es eterno, es circunstancial, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Me iba a ofrecer yo a leer el silabario japonés, pero no me he lanzado por no interrumpirte. Se ha comido la parte de abajo donde ponía que no. O sea, se han movido las letras. Aunque lo vamos a tener en un tiempo de coloquio, te quiero lanzar ya una de las preguntas, si me lo permites. Y rellenamos los minutos que exacto, quedan, ¿no? Que es Brexit, porque ayer tuvimos la votación del Parlamento británico, en la que se dijo que, o se aprobó que no habría en ningún caso un Brexit duro sin ningún tipo de acuerdo. ¿Qué va a pasar al final ahí? Bueno, los que me siguen en Twitter saben que yo tengo un hashtag que dice «estos no se van». Desde el primer día, después de la votación, a ver, yo me estrellé con la predicción del Brexit porque miré lo que habían hecho los mercados en 1975, cuando votaron la primera vez para salirse de la Unión Europea. Los británicos son terribles, se pasaron los años 60 postrados de rodillas a las puertas del mercado común. De Gaulle nunca quiso que entraran, pero cuando murió De Gaulle, bueno, dejó la presidencia y luego murió poco después, finalmente consiguieron entrar, en 1973. Pues en 1975 ya hicieron lo que ahora. Se plantearon salirse. No llevaban ni 2 años. Votaron, salió que se quedaban. Entonces, como venía ese referéndum, en 2016 yo miré qué hizo el mercado entonces, la renta fija, la renta variable de la libra, y resultó que antes del referéndum del 76 hizo lo mismo que estaba haciendo antes del referéndum del 2016. Luego concluí, si el mercado anticipaba lo mismo entonces, que ahora, pues será que sale que se quedan. Bueno, pues nada. Pero me equivoqué por culpa del mercado, no la mía. Y entonces observé después de la votación qué es lo que hacía el mercado. Hizo exactamente lo mismo que en el 75. Los resultados fueron opuestos, pero antes y después de cada uno de los referéndums, renta fija, renta variable y libra contra dólar hicieron lo mismo. Entonces, lo cuento para que no os fiéis mucho de lo que hacen los mercados a la hora de descontar cosas. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Desde el día siguiente de la votación, mi opinión fue en los desayunos de la 1, me llamaron, me dijeron, si sale que no, ven al programa, si sale que sí, ni vengas, despreocúpate. Y entonces, como salió que no, pues fui al programa y lo primero que dije es, creen que han votado que se van, pero no saben que se quedan. Bueno, pues he mantenido eso porque es más divertido mantener esa opinión que cambiarla, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en unos días. Mi opinión es que, pase lo que pase, a efectos prácticos, se quedan. No se quedan con este acuerdo, que es como quedarse, fíjate, si se quedan hasta en la unión aduanera, es decir, que es el colmo de los colmos de quedarse. Se quedan por un segundo referéndum, ¿no? Se quedan de todas. Y lo que pasa es que esta misma tarde está teniendo lugar, o va a tener lugar, una votación en la que Theresa May pregunta por tercera vez en la misma semana sobre el Brexit, ¿no? La primera pregunta fue que el acuerdo, sí o no, le salió que no. Ayer fue salirse sin acuerdo de la Unión Europea, salió que no. Y hoy pregunta que la pregunta de hoy es si piden extensión del plazo, ¿no? Que es evidente que la van a tener que pedir.
Entonces, el caos en el Parlamento británico es tan brutal que son muy capaces de votarle que no, con lo cual nos encontraríamos con que no quieren salirse sin acuerdo y no quieren ampliar el plazo, con lo cual quedarían 12 días para un nuevo acuerdo. Es decir, aquel anarquía en el Reino Unido que cantaban los Sex Pistols lo han conseguido. Uno de ellos no lo podrá ver porque murió de forma prematura, pero tiene pinta de que lo han conseguido. Yo creo que se quedan, pero nos van a dar todavía muchos sobresaltos. Muchas tardes de gloria. Nada, muchas gracias otra vez, Juan Ignacio. Pido ahora la presencia de Marcos y de Gregorio. Aquí conmigo por ejemplo, Gregorio allí, Marcos aquí. Bueno, los seguidores de ambos en Finect desde hace tiempo les conocéis mejor casi por sus nicks. AOSI y LPV, dos de los inversores más seguidos en Finect y con muchos motivos, ¿no? Porque explicáis muy claro las cosas, compartís generosísimamente vuestra forma de invertir, vuestras ideas, vuestras carteras, y también participasteis en Finect Talks, en estos eventos que hacemos en los que compartir la estrategia y cómo gestionar vuestro dinero, y en ambos casos han tenido un volumen de reproducciones espectaculares, con lo cual, bueno, pues la idea, ¿no? Contar también con vuestra visión, cómo estáis viendo este momento también concreto de mercado, ¿no? Dentro de vuestra estrategia de inversión. Os he pronunciado por el nick, AOSI y LPV. AOSI es Marcos Álvarez y LPV es Gregorio López. Así que muchas gracias a los dos. Y para arrancar, que es la pregunta clave del momento, ¿cómo habéis vivido esta montaña rusa de finales de 2018 y boom, para arriba otra vez en principios de 2019, Marcos? Bueno, desde mi proceso inversor la he vivido como si no lo hubiera habido. Ya hace mucho tiempo ya que no hago mucho caso de lo que haga el mercado a corto plazo. Entonces, lo que sí es cierto es que alguna decisión sí se ha podido tomar, porque las caídas cuando son a corto plazo tan grandes, puedes hacer algo. Entonces, y de hecho hasta la propia cartera pues te lo va diciendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues aumentar la parte de renta variable con la renta fija, que ha caído menos o no ha caído en los momentos que más ha caído, más volatilidad ha tenido el mercado, desde luego. ¿Gregorio? Pues hombre, yo no lo llevaba muy bien, ¿para qué te voy a engañar? Me fijé mucho en el entorno macro y me confundió, porque el entorno macro, para mi modo de entender, no justificaba en absoluto las caídas que ha habido, ¿no? Entonces, lejos de reducir exposición, aumenté la exposición. Hice ahí una apuesta un poco curiosa en contra de lo que es mi sistema de inversión, porque si le hubiera hecho caso no habría sido lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, pues me comí buena parte de la caída, salí en un momento malo y he ido entrando a lo largo del mes de enero, pero perdiendo parte de la recuperación. O sea, ahora estoy en un entorno de un 50% de RV, pero vamos, que he perdido parte de la recuperación. Habéis los dos hablado de vuestro sistema de inversión. Os voy a pedir que lo expliquéis un poco, porque aunque se puede consultar en YouTube y está expresamente explicado, pues para la gente que no lo conoce un poco más, Marcos. Bueno, yo siempre digo que invierto al tran-tran, invierto lo poco que puedo, mes a mes, o trimestre a trimestre, o semestre a semestre, poco a poco en los mercados, independientemente de lo que haga el mercado. Sí es cierto que ya, claro, con el tiempo que ya tiene uno una cartera, pues evidentemente sí suelo mantener un 80% a lo mejor en renta variable y un 20% en renta fija, y luego, bueno, pues un colchón de seguridad, un poco de liquidez por lo que pueda pasar. Y evidentemente pues la cartera es casi la que te va pidiendo lo que tienes que hacer. Si quieres ir manteniendo ese tipo de porcentajes, pues te va pidiendo que cuando los mercados van cayendo, pues aunque parezca mentira, vayas disminuyendo el riesgo. Y para mí disminuir el riesgo es comprar renta variable cuando cae más abajo. Que a lo mejor parece que en las cabezas puede pensar lo contrario, porque te salgas. Bueno, esa es mi manera de entender, ese es mi estilo de invertir y así es como lo hago. O sea, para la gente menos... este concepto es súper rupturista. Dices, no, para reducir riesgo lo que hago es comprar bolsa. ¿Cómo se lo explicas a alguien que está viendo y piensa que la bolsa es súper arriesgada y que es subidas y bajadas constantes y todo esto? Bueno, eso también hay que verlo dentro de lo que son los plazos, ¿eh? Para mí invertir, digamos, a menos de 6, 7 años tampoco tiene sentido. O sea, que tampoco es lo que está diciendo aquí, son opiniones personales, como sigo mi cartera, es mi verdad.
y evidentemente no invierto a plazos mucho menores en absoluto. Entonces, evidentemente, la renta variable está ya más que demostrado que a largos plazos elimina el riesgo sin ningún problema, incluso para mantener el poder adquisitivo, que es lo que quiero mantener digamos, con el ahorro que se consigue a largo plazo, mantener el poder adquisitivo. Eso en la renta variable es el activo más fácil contratable, con menor coste que hay y que lo puedes conseguir, digamos, de una manera recurrente sin ningún problema. Después hablamos de la importancia de los costes, que es otro de los temas que me gustaría tocar hoy, pero Gregorio, explica tu forma de invertir. Bueno, mi forma de invertir, en primer lugar, yo soy, perdón, yo soy un inversor algo temeroso de la volatilidad, lo de reconocer, ya me gustaría no serlo. Entonces, el sistema de inversión que tengo es sencillito, consiste en gráficas semanales del S&P 500, porque creo que es el índice rector. Miro el cruce del indicador del oscilador MACD y del RSI. Cuando el MACD se cruzan las líneas o el RSI baja de 50, me da orden de vender. Coincide más o menos con la línea, la media móvil de 100 sesiones, 100 semanas en este caso, y cuando se cruza en el sentido inverso, me da orden de comprar. Es sencillito. Tiene pocos errores, no es infalible, tiene pocos errores. Más errores tengo yo cuando no le hago caso, porque sistemáticamente cuando no le hago caso es cuando termina fallando. Entonces es un sistema que no me trata de advertir a priori que va a haber una caída, nada de este sentido. No, cuando la tendencia se pone mal, antes de haber perdido mucho dinero, alrededor de un 2 o un 3%, me da orden de salir y puedo volver a entrar, algunas veces quedándome a la par, otras veces ganando un 1 o un 2%. No es una gran cosa, pero lo que sí me da es una gran tranquilidad para evitar precisamente errores como el que cometí en diciembre de vender a destiempo. A ti, la frase esta que decía Marcos de que lo más seguro es la renta variable, ¿cómo la ves tú? Bueno, vamos a ver, lo más seguro a largo plazo es seguro. La cuestión es si tú eres capaz de aguantar un 2008, pues me parece muy bien. Si no eres capaz de aguantar un 2008, que el resto, la gran mayoría de los habitantes de este planeta no son capaces de aguantarlo, entonces no puedes decir que ese riesgo que tú no ves ahí no existe. Sí existe, ya lo creo que existe. Porque el problema está en que puedes vender, por ejemplo, en diciembre, el día 21, cuando el punto más bajo está en el 24 y empezar a subir el día 26 o 27. ¿Me entiendes? Ese es el verdadero problema. Que dices, yo aguanto hasta un 20%. Vaya, pues da la casualidad de que el mercado se da la vuelta al 20,5%. Lo mismo te puede ocurrir con un 2008. Hay gente que igual vendió con un 40% de caídas. El recuperarse de eso lleva bastante tiempo. Además, es que hay un segundo factor bastante importante. Cuando has sufrido unas caídas que no te esperabas, luego le coges miedo. Y volver a entrar no es tan inmediato. Entonces puedes perder no solamente lo que has perdido vendiendo a destiempo, sino por comprar también a destiempo. Entonces yo no lo veo para la inmensa mayoría de la gente que sea que no tenga riesgo, o lo de comprar barato. También lo intenté yo esta vez, el comprar barato, pero es que siempre puede haber más barato. Bueno, es que esta brecha que hablas, ¿no?, del comportamiento y de las emociones, de hecho, hay un ejemplo muy clásico del fondo más rentable de la historia, el Fidelity Magellan en su momento. Bueno, en España uno de los fondos más vendidos de renta variable en los últimos años ha vuelto a pasar. La mayoría de las entradas se produjeron justo antes de máximos y desde máximos ha salido muchísima gente, ¿no? Al final, Marco, me va a decirte algo sí. Al final, Marcos, o sea, en estos momentos en los que al final son momentos emocionales, ¿no? Porque en 2008, yo me acuerdo una vez hablando, es que 2008, y si estamos ante un 2008, ¿quién no se habría querido cubrir la cartera antes si hubiera tenido cierta capacidad de verlo, ¿no? O sea, no te hace, además después de tantos años de mercado alcista, cuando ves una caída tan importante, ¿no te hace replantearte un poco el riesgo que tienes en cartera? No, ya lo he comentado, que tengo un estilo de inversión diferente al de Gregorio. Yo no hago market timing para nada, no se me ocurre adivinar el mercado. Creo que lo que estoy haciendo es racional, tiene sentido, y entonces ya no me planteo otro tipo de cosas. En lo que sí que estoy de acuerdo es en la emocionalidad. O sea, el hecho de que la gente pues venda abajo y compre arriba es algo es algo que ocurre sin más. Lo que has comentado del fondo de Peter Lynch, pero vamos, es que está además demostrado ya, incluso Vogel tiene estudios al respecto. O sea, es evidente. Y de hecho, yo en mi sistema, la verdad es que porque también evito la volatilidad, soy humano, entonces yo voy aumentando, digamos, pues, recurrentemente cuando invierto,
durante los meses, los trimestres. Y, por ejemplo, cuando llega pues, el mes de las pensiones, ¿no? Que todo el mundo lo deja para el final, pues yo soy también de los que los deja para el final, porque tengo esa emocionalidad de decir, si se ha ido la bolsa para arriba, ya lo que tengo invertido en mi cartera para arriba se ha ido, y si ha ido para abajo, pues bueno, con lo que le meta al final, pues digamos, puedo compensar y hacer algo. O sea, que también, digamos, todo el mundo tiene, digamos, un poco un sistema para sentirse más o menos cómodo. Y este año, por ejemplo, he tenido la suerte del siglo en ese sentido, ¿no? Porque claro, en diciembre, a finales de diciembre, pues hice los planes de pensiones de la casa, ¿no? O sea, sin más. Pero podía haber sido otra cosa y no me hubiera preocupado en absoluto. O sea, yo en ese sentido, el market timing, para nada. Ahora, el hecho de que la emocionalidad está ahí, lo que comentas en 2008. Yo en 2008 lo he comentado alguna vez, nunca bien. No me gustaban los planes de pensiones y en 2008 los abrí porque quería que mi cabeza pensara más a largo plazo que lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Porque evidentemente las caídas eran fuertes, pero yo continué en mi proceso confiando en él porque confiaba en lo que estaba haciendo, que yo creo que es lo principal, que si haces algo que tiene sentido común en el largo plazo, las cosas van a salir bien. Pero ¿cuál es la clave para embridar las emociones? ¿Automatizar las inversiones? ¿Hacer una aportación periódica cada cierto tiempo? Yo creo que cada uno tiene que conocerse a sí mismo, eso es impepinable. A mí, si alguien me dice que quiere acercarse a los mercados, pues le diré, cógete una parte, invierte, porque esto se trata de vivir bien y cómodo. De nada vale aquí hacerse rico y tener una úlcera de estómago, eso tampoco tiene ningún sentido. Entonces sí, lo que uno tiene que hacer es conocerse, ver qué está dispuesto a pasar, qué objetivos tiene a futuro. A lo mejor uno no necesita tener la volatilidad que tiene la renta variable para conseguir ciertos objetivos. No es lo mismo la cartera, ¿no? Que se suele decir, no es lo mismo una cartera para conseguir ser rico que intentar mantener la riqueza, ¿no? A lo mejor cambia, no es lo mismo a lo mejor las necesidades que tenga, a lo mejor no depende de la edad, pero sí depende de la necesidad que tengas a corto o a medio plazo. Entonces, bueno, es que decir algo que le pueda valer a todo el mundo es muy, muy difícil. Cada uno tiene, digamos, su manera, cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene su manera de afrontar, digamos, el futuro como piensa que lo va a hacer mejor, claro. Muchas veces en prensa económica o en general en los informes de macro y demás se habla de recesión, de posibilidad de recesión, de si la ralentización es más severa o no. ¿Vosotros, cuánto os preocupa el contexto de pronto que se entre o no se entre en recesión? Gregorio. Bueno, a mí me preocupa más la percepción de que el mercado piensa que puede haber recesión que la recesión propiamente dicho. Me explico, una recesión te puede durar 3, 4, 5 meses, 8 meses, una gorda, pero que a final de cuentas, cuando se le ve venir, de alguna manera te puedes proteger, te puedes capear, teniendo un sistema de inversión o de la manera que tú creas conveniente. El problema es cuando los líderes de opinión principalmente empiezan a decir que viene el lobo, y te lo pueden decir 1, 2 o 3 años antes, y estar creando un sentimiento de estampida a la más mínima que ocurre cualquier cosa real en el mercado, como pueda ser el Brexit, como pueda ser la guerra comercial, y lo veis, es que el mercado, realmente la economía está entrando en recesión. Pues hombre, pues puede haber una recesión dentro de 2 o 3 años. El problema que yo veo un auténtico peligro en estos 2 o 3 años hasta que se llegue a la recesión, porque puedes tener caídas como las de diciembre sin ninguna razón evidente y de pronto dices, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Y por qué ha ocurrido esto? O pueden profundizarse incluso más. O sea, que yo no veo la recesión para responderte de una manera inmediata, ni mucho menos, pero sí veo en las inversiones los riesgos del síndrome de la recesión en el próximo año, año y medio, fácilmente. Antes, en el cambio que has dicho que habías hecho en cartera, más un cambio táctico, ¿no?, en este momento. Sí, fue un cambio táctico, sí. Yo tengo realmente 4 carteras que procuran tener varios fondos en común, y entonces va desde un 10% de inversión en renta variable hasta un 70%. Entonces, moviendo 1 o 2 fondos, realmente vas de un salto a otro de una manera muy sencilla. Sobre todo cuando tengo varios familiares a mi cargo y cada vez que hago un traspaso hay que multiplicarlo por n, siendo n un número a veces alto, ¿no? Entonces, estaba en el mes de diciembre que, ya digo, me olí mal el mercado, lo risqué mal, y entonces estaba en un 70% de renta variable. Entonces, bueno, pues cuando decidí salir me fui 4 escalones más abajo y me quedé en un 10%. Luego, en enero, empecé a subir al 30% y ahora estoy en el 50%, que es habitualmente el entorno en el que
en el que me suelo mover, alrededor del 50% renta variable. El resto está en fondos de retorno absoluto, market neutral, algunos un poco más agresivos de long short, algo de ese estilo. Renta fija no suelo tener nada. No suelo tener nada. Tú, Marcos, entiendo que a la recesión no le haces mucho caso tampoco, ¿no? Poquito. Sí, bueno, es evidente que influyen los mercados. Nadie dice que incluso en diciembre la estuvieran anticipando. De hecho, hay muchos indicadores de muchos sectores, vamos, para no hablar del auto, ¿no? Ahora, que descuentan recesiones que incluso 2008, o sea, si te pones. Pero el proceso está ahí. Entonces, si te vas a poner a mirar las recesiones, no las recesiones, pues mira, a lo mejor cuando ha caído en diciembre, pues es lo que tenía que haber caído mejor en la recesión que vayamos a vivir. También ha comentado aquí Juan Ignacio Crespo, Italia ya está ahí, Alemania casi, y luego no olvidemos que donde invertimos es en empresas, que a lo mejor están descontando ya, a día de hoy en muchas a lo mejor están descontando ya, no sé, valoraciones que incluso en momentos, digamos, complicados, la bolsa se puede disparar, ¿por qué no? En cartera, mucha gente en España tiene mucho peso en el mercado español, pues, con varias posiciones en las grandes entidades financieras, o en Telefónica o demás y tal. En vuestro caso, ¿cuánto supone la inversión en España, en vuestras posiciones? En mi caso, alrededor de 0 aproximadamente. Entre 0 y 0,5. No, en mi caso es mayor. Yo confío en fondos, en gestores, digamos, porque todo es de valor, bien conocidos en España, y que creo que tienen un conocimiento suficientemente fuerte en el mercado ibérico para cometer, digamos, a lo mejor menos errores y a largo plazo que salgan rentabilidades más o menos normales. Tampoco quiero decir que mayor, claro, que mayor que 0, pero vamos, que entre un 10 un 15% pues puede ser, pero bueno, que es que lo tengas domésticamente, luego al final esto es como todo, inviertes en Viscofan y tiene todas las ventas fuera, ¿no? Que eso también hay que mirarlo, pero de alguna manera vivimos donde vivimos y yo siempre he pensado que hay que tener algo de exposición al lugar donde vives, que las cosas tienes que, digamos, cubrirte de la inflación hasta del vecino, ¿no? Hablando de rentabilidades, nosotros hicimos una encuesta en FINEC en verano y preguntábamos qué expectativas de rentabilidad tenían los inversores, ¿no? Y más del 50% de los que respondían a la encuesta decían más de un 8% de expectativa de rentabilidad a largo plazo, que no sé cuánto viene influido por las rentabilidades que traemos, pero son rentabilidades que en los modelos de descontar rentabilidades futuras están por encima de todos ellos, ¿no? ¿Vosotros teméis un tiempo de rentabilidades mucho menores de las que hemos tenido en los últimos años? Marcos. No, será lo que el mercado diga, será lo que la inflación del mercado diga y será lo que el poder adquisitivo, digamos, a medio plazo establezca, y con ello pues estaré contento. Entonces, en ese sentido tampoco me lo voy a plantear. No es lo mismo subir un 13% con inflaciones fuertes que subir un 7% cuando la inflación está a cero. Bueno, pues eso es parte del mercado y es parte de ese juego. Que no te van a coincidir justo en el momento de tu vida como vaya el mercado, pues eso ya lo sabemos. Pero bueno, yo estoy hablando de invertir a largo plazo y esa es la manera de como vamos en mi estilo de invertir. Pues en ese sentido tampoco le doy mayor importancia. ¿Gregorio? Sí, yo creo que lo que he comentado un poco al hilo de que este periodo pre-recesión más luego la recesión nos puede llevar a 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, donde puede haber subidas importantes con bajadas importantes, puede ser bastante una montaña rusa. Y al final de ese periodo no haber cambiado muchísimo los índices. Siempre irán para arriba, pero no con los rendimientos que se han obtenido en el pasado. ¿Y qué importancia le dais en este contexto a las comisiones en los fondos en los que invertís, en la gestión de las inversiones en general, ¿no? Porque yo creo que este es un tema que hasta ahora no estaba muy metido en la mente del inversor español, a mí no me lo parecía, pero por ejemplo en FINEC cada vez había más conversación en torno a los costes y las comisiones, ¿no? ¿Vosotros qué importancia le dais? La práctica también, o sea, más que conceptual, en la propia cartera que configuráis. Marcos. Pues yo le doy bastante importancia. O sea, tampoco es que sea una decisión, digamos, primera, porque evidentemente si un activo que te gusta no tiene, digamos, te comes la comisión que te ponen, no hay manera de invertirlo, pues bueno, tú tendrás que decidir si lo quieres o no. Pero evidentemente dentro del mismo activo no es lo mismo invertir en un SP500, que es una gestión pasiva, sin más, al 0,2%, que al 1,2 o 1,5. Pues claro, evidentemente eso a lo largo del tiempo es una exageración de rentabilidad perdida por algo que en el coste influye muchísimo.
Entonces, mirar las clases, pues si estás invirtiendo en fondos de inversión, pues mirar la clase más barata, porque muchas veces le das al botón a la primera y resulta que tienes una clase pues, un 1% más barata, accesible, y no tienes ningún problema. La gestión pasiva, o sea, la gestión pasiva se puede invertir por 0,2, 0,3% en fondos. Bueno, en ETFs ya es que los costes pueden ser hasta nimios. Entonces, ¿por qué vas a invertir, digamos, en costes mucho más altos que a la larga es que un 1% de diferencia, un 0,5% de diferencia en 20, 25 años es fuerte? Bueno, te sale Hacienda gratis. O sea, si nos ponemos así, entre uno y otro, pues claro que tiene su importancia. Gregorio. Yo, vamos a ver, le doy importancia, por supuesto, a los costos, pero para mí es más importante la rentabilidad. Esto es, a nivel de dos fondos que lo hacen más o menos igual, de igualdad de calidad, siempre me tiro por el más barato. Evidentemente, si tiene una clase más barata, eso sin ningún género de duda. Lo que pasa que con la popularización de los ETFs, que no son nuevos, pues yo ya los probé, me acuerdo, en el 2008, con fondos del Eurostoxx 50 en cortos, que fue mi primera experiencia entonces, pero con la popularización ahora, pues se ha creado un poco el efecto péndulo, ¿no? Donde parece que es que el ETF es lo bueno, lo guay, lo que es la panacea, y el fondo es el lado oscuro de la inversión. Entonces, por lo menos para los que nos movemos tratando de encontrar fondos que son auténticamente buenos, yo creo que hay mejores fondos de calidad que ETFs de calidad. ¿Que puedes estar hablando de un 10% del mercado? No lo dudo. Bien es cierto de que hay muchos fondos tradicionales de la banca tradicional que la verdad que los gestores no se lo ocurran, y bueno, pues eso ocasiona que la gente pues huya despavorida a fondos indexados, porque realmente los fondos esos que se venden como de valor añadido, como fondos activos, al final no son tan activos, ¿no? Entonces, ya digo, yo valoro sinceramente más el fondo activo que un fondo indexado. Por otra parte, pues hombre, el célebre comentario de Warren Buffett hacia su mujer, que si él se va primero, recomendaría a su mujer que invirtiera en un fondo indexado del S&P500. Yo te quiero decir, si eso lo hiciera yo con mi mujer, a la primera corrección que tuviera el S&P500 iba al cementerio y me ponía velas negras. Claro, un 20%, ¿qué me estás diciendo para alguien que no es inversor? Claro. El problema es que no nos damos cuenta que la inmensa mayoría, por lo menos en este país, de la gente que tiene un dinero, tiene un capital, son ahorradores. No son inversores. Y existe un abismo, parece que invisible, pero clarísimo, que rara vez se cruza en un sentido o en otro, donde los inversores no entendemos a los ahorradores, ni los ahorradores entienden a los inversores. Y esa es una realidad. Entonces yo estoy ayudando a una docena de familiares, ni uno he logrado que a lo largo de muchos años haya pegado ese salto, ni uno. Eso es riesgo, Mucho riesgo, sí. Ya, pero sí, cuando me equivoco no solo me equivoco por lo mío, es que me equivoco con lo de una docena más, ¿sabes? Por eso. Sí. Esa es la cruz que llevo a cuestas. Marcos, ¿tú cómo ha ido evolucionando la gestión pasiva en tu cartera? Ha ido subiendo de peso, imagino, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque se ha ido sí, lo que pasa es que la poco. gestión pasiva para mí era una parte importante siempre en mi cartera, entonces esa nunca ha variado, o sea, es que es normal. O sea, si sabes que la gestión pasiva, por defecto, a 10 años que vas a largo plazo, te va a ganar al 90% del mercado, o sea, es que ir en contra de un caballo que va a quedar primero o segundo no tiene tampoco ningún sentido, ¿no? O sea, que parte de tu cartera, yo veo razonable y lógico que esté en gestión pasiva. Pero bueno, eso también es como todo, cuando empiezas, porque claro, ahora yo soy ahorrador ahora después de escucharte. Pero claro, porque también uno empieza como empieza, evidentemente. Estamos hablando aquí porque a lo mejor llevamos ya mucho tiempo invertido, pero claro, que uno cuando empieza, pues tenía ahorrado X, pues X menos muchísimo fue lo que empecé a invertir. Evidentemente vas subiendo poco a poco, te vas conociendo, vas viendo lo que tienes y a lo mejor te vas pasando de un sitio a otro. Pero lo que siempre tuve muy claro, porque a poco de que leas, bueno, a poco de que veas ciertas cosas, de que la gestión pasiva era muy importante. De hecho, la gestión pasiva yo no la descubrí leyendo a Bogle, yo la descubrí leyendo las cartas de Warren Buffett. Que la primera carta donde pone su rentabilidad, esa que pone que hace el 20% desde hace 54 años, al lado aparece el S&P500 con un 10% en todos esos años. Y dices, que no hay gestor, no pasa nada, no es independiente de emociones. Pues bien, eso lleva ahí de manera, digamos, gratis,
pues oye, pues sí, no habrá una reunión anual con el gestor del SP500, pero ahí está, tiene esos costes y evidentemente es algo que no se puede desdeñar. ¿Qué peso tiene en tu cartera? No, para mí la gestión pasiva ahora mismo estará entre el 25 y el 30, porque bueno, también es verdad que como ahí estoy muy de acuerdo con Gregorio, la verdad es que esto es como muy pendular. Porque ya hacía mucho tiempo que decía, joder, la gestión pasiva siempre está ahí, nadie no, la gestión activa es lo mejor, y ahora parece como que ha pendulado todo hacia el otro lado, los costes y todo a la media, porque la activa no... Bueno, pues justamente cuando ocurre eso ya hago un poco lo contrario, ¿no? Pero sí, y claro, como el SP500, donde tengo a lo mejor mucha parte de gestión pasiva, estamos otra vez en máximos, hoy estaba en 2.800, ha recuperado otra vez, pues obviamente sobre otro tipo de inversiones que lo ha hecho peor, como pueda ser el value, que todavía no ha recuperado y estaba más abajo, pues claro, la gestión pasiva se me ha ido arriba, que es una de las partes por la que a lo mejor pues ahora pues la gestión pasiva la dejo descansar, digamos, y recupero, digamos, el porcentaje que tengo en otro tipo de cosas que ha ido peor. O sea, en función de eso ya va gestionando algo más en cartera. Ayer miraba, tratando de comparar, miré un ejemplo, no miré más, pero curiosamente el primer ejemplo fue muy explicativo. Miraba el Fan Smith, el Equity Feeder, y lo comparaba pues con un iShare World Market, ¿de acuerdo? Fondos que además siguen, según la definición, el mismo índice y todo esto. Entonces me sorprendió ver, bueno, no me sorprendió realmente, el Fan Smith había sacado, en este último año, duplicaba la rentabilidad sobre el iShare, de un 15%, números redondos, a un 7,5% números redondos o algo de ese estilo. En 3 años, el Fan Smith había obtenido un 52% versus un 37, un 35. Estamos hablando de 17 puntos básicos de diferencia, que es aproximadamente un 5% anualizado. Y encima, el drawdown, que yo lo miro más que la volatilidad, el drawdown era del orden de unos 3 puntos básicos menos en el Fan Smith que en el iShare. Bien es cierto de que el Fan Smith cobra un 1,2% de comisión anual, mientras que el iShare pues es un 0,2%, también que no se suele hablar, más un 0,15 de compra, más un 0,15 de venta, más la comisión de custodia, que eso va sumando, que la gente solamente suele mirar el 0,15 o el 0,25 que te cobran de comisión de gestión. Pero que en cualquiera de los casos, si me está dando un 5% de media anual más el Fan Smith, si me cobra 1 o 2, pues mira, se lo ha ganado y les aplaudo encima, ¿sabes? Okay. Vamos a ir terminando 2 preguntas rápidas. La primera es, para alguien que esté ahora, pues que esté yendo online o que esté aquí y esté planteándose empezar a invertir, un ahorrador a lo mejor que sí lo está valorando, ¿qué consejo le daríais? Brevemente. ¿Cómo empezar? ¿Con qué? Que lea y que piense por sí mismo, casi le diría. Bueno, yo creo que vivimos en la era de la información, entonces yo creo que ahora tiene muy fácil el hecho de leer, informarse y ver cuál puede ser, digamos, su estilo, sus objetivos y su manera de alcanzarlos. Creo que para eso no hay ningún problema. Fuera de lo que yo pueda decir, pues claro, pienso que a largo plazo creo que la renta variable en general es el mejor activo para hacerlo, pero que, como dice Gregorio, a lo mejor no es para todos. A lo mejor no es para todos o es para todos en un porcentaje pequeño. Esto es lo de siempre. A alguien le vienen, oye, tengo 100, pues 100 para un año. Bueno, pues ¿qué te parecen 10 para...? De esos 100 coges 10 y esos 10 a 10 años, ¿no? Entonces cambias un poco la perspectiva de lo que puedes ir haciendo y a lo mejor puedes conseguir, digamos, poco a poco, pues dar el paso. Pero bueno, es que eso ya es, digamos, muy personal. Como te has comentado tú, cada persona es su mundo y cada inversión y su estilo, cada uno lleva el suyo. Gregorio. Pues mira, en el mes de enero, curiosamente tuve la última experiencia de esto. Mi yerno me preguntó que si tenía unos dinerillos ahorrados. No era una gran cantidad, pero me decía que si yo se lo podía gestionar. Oye, yo te pago. Digo, en absoluto. Si esto yo te lo llevo, no te voy a cobrar en absoluto. Pero simplemente quiero que durante 2 o 3 días te pienses esto. ¿Tú estás preparado para perder? Y si pierdes, porque va a ocurrir indefectiblemente, va a haber periodos de pérdida, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Me vas a dejar de hablar? ¿Te vas a enfadar conmigo? Porque en ese sentido es preferible que no te metas. Se lo pensó unos días y me dijo que lo dejaba, que no invertía. Y ya para terminar y rápidamente, ¿es hora de ser prudentes o atrevidos? Agnóstico. No sé. Yo con él bajaría como un 20 o 30 puntos básicos de inversión en RV con respecto a lo que se tiene habitualmente, hasta que se aclaren tantos bolos que hay en el aire, que para mí son demasiados, más los comentaristas metiendo miedo constantemente.
Muy bien, pues muchas gracias. Os pido que paséis de nuevo al asiento. Gracias. Y Ramón Forcada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ramón, director de análisis de Bankinter. ¿Me siento o cómo lo hacemos? Como tú quieras. Vale. Como tú quieras. Nada, tiempo para ti. ¿Cómo lo estáis viendo? Pues si te parece voy a ir haciendo la presentación, para lo cual yo me muevo por aquí. Fenomenal. Así que voy a retirar las dos sillitas estas, con tu permiso. Luego las traigo otra vez. Vale, fenomenal. Gracias. Muy bien, pues nada, mi tarea es contar un poco cómo lo vemos en Bankinter, ¿no? Y eso me han dicho que lo hagan 20 minutos, así que los dos primeros son los más importantes. Los británicos dicen que quieren más tiempo. Lo acaban de votar y lo acaban de aceptar, ¿no? Nosotros, yo creo que además están los informes, para quien los quiera ver, llevamos ya muchísimo tiempo diciendo que el Brexit no existe, no existe tal y como lo han planeado. La Unión Europea tiene 3 pilares, es el pilar, y sin los 3 pilares tú no estás. El pilar de la libre circulación de personas, libre circulación de capitales y servicios financieros y libre circulación de mercancías y servicios no financieros. Los ingleses no quieren estar en la libre circulación de personas, por razones las que sean, no las voy a cuestionar. De manera que ya están fuera. Van a ir fuera de alguna manera. Ahora la cuestión es cómo van a hacerlo. Y nosotros lo que pensamos es que lo van a hacer de una manera que al mercado le importa poco. Porque el tercer pilar, que es la libre circulación de mercancías y servicios no financieros, ese es el que no van a poder desprenderse de él. Por eso, porque no son en absoluto tontos, han establecido una cláusula que se llama backstop, que es tan sencilla que uno cuando la lee, y todo el mundo cuando la lee, yo creo piensa, hombre, no puede ser tan sencillo, no lo estoy entendiendo. No, es así de sencillo. Mira, si no hay una legislación, no hay unos acuerdos comerciales alternativos, sigue imperando la legislación europea en los intercambios comerciales. Por lo tanto, no va a haber frontera física nunca entre Irlanda del Norte e Irlanda. Pero no la va a haber porque eso cuestionaría la existencia del Reino Unido tal y como hoy lo concebimos. Porque en el momento que la pongan, volverá el terrorismo del IRA. Ya ha habido un atentado, por cierto, y esto ni siquiera ha sucedido. Y en el momento en que la pongan, los escoceses que tienen el petróleo dirán, oiga, yo nunca dije que me quisiera ir, hágame otro referéndum. Y entonces se acabó Reino Unido. Y como ellos saben que eso es muy probable que suceda si se van, como les han contado que se pueden ir, que es mentira, al final esto es una extensión de plazos y es una aplicación del backstop. Ahora, como los brexiteros están muy enfadados y dicen, oiga, si la extensión de plazos, tal y como está aquí establecido mediante el backstop práctico, que es que no me salgo en mercancías, se va al infinito, ¿yo para qué he votado salirme? Y nadie les explica que usted ha votado para salirse de aquello que se puede salir, que es la libre circulación de personas y libre circulación de capitales. Del otro usted no se puede salir, porque vive en este planeta. A menos que se haya vuelto loco y quiera poner una barrera, están de moda los muros, pues bueno. Por lo tanto, hoy lo que tenemos es que los británicos van hacia donde pensábamos que van a ir, que es que no se van a ir nunca, ¿no? No se van a ir nunca de aquello que hace daño al mercado. Ahora se van de la parte de libre circulación de personas y la libre circulación de capitales. Y bueno, eso veremos dónde acaba con el paso del tiempo. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos un poco, voy a centrarme un poco. Digo que es gestionar lo imprevisible, siempre es gestionar lo imprevisible, uno nunca tiene ni idea de lo que va a pasar. Intentas aplicar el sentido común a las cosas, ¿no? Cuestiones que me parece que merecía la pena resaltar en 17 minutos que me deben quedar. La primera es si va a haber una recesión o no, porque el año pasado nos convencieron unos cuantos, aquellos que siguen las curvas de tipos americanas y otro tipo de curvas que parece que les guían allá donde quieran ir, pues simplemente guiándose por la curva invertida americana dedujeron que había una crisis. Entonces, pues esos creadores de opinión, en base a mecanismos sencillos, dijeron que esto era una crisis y que lo estaban anticipando. Claro, si todo el mundo fuera capaz de anticipar una crisis mediante simplemente la inversión en una curva, nunca nadie sufriría una crisis. Es que conviene pensar de vez en cuando un ratito. O sea, si esto fuera tan sencillo, todo el mundo se libraría de la crisis, ¿no? Por lo tanto, nosotros en el 18 sufrimos de lo lindo, porque claro, a nuestros clientes les da igual que justifiquemos las cosas y al final pierden dinero, yo lo entiendo. Pero era un momento en que no había que tocar nada. Nosotros no tocamos exposición. Nos pusimos a pensar
si era realizable una recesión. Y a nosotros lo que nos parece es que para que haya una recesión tiene que haber unas circunstancias y tiene que haber unos detonantes. Y son cosas sencillas. Al final en la vida las cosas son sencillas, no hay que hacerlas más complicadas de lo que realmente son. Para que haya una recesión generalmente tiene que haber un problema de deuda, mucha deuda. El coste de la deuda tiene que pesar bastante y tiene que haber un crecimiento insostenible, es decir, que el PIB vaya realmente rápido, ritmos de 4 o 5%, y que tengas una carga de la deuda importante. Pero la deuda privada, porque la pública, y lo que voy a decir es una barbaridad intencionada, la pública al final se refinancia. La pública es una deuda que alguien toma en tu nombre porque le has votado, o no le has votado, pero te ha tocado porque otros le han votado. Y entonces no te va a consultar, va a endeudarse. Cada vez que hay deuda pública, lo que significa es que la generación actual va a recibir unos servicios públicos que se van a pagar con ingresos futuros de otros contribuyentes, que puede ser de 10 años después o de una generación después. Eso funciona también con una regla muy sencillita, que es que si yo en el futuro tengo más contribuyentes que hoy, incluso puede que cada uno de ellos pague algo menos de impuestos, no pasa nada, lo devolverán. Si no tengo, no, pagarán más impuestos y tendrán menos servicios. Esto no se le dice a la gente, pero esto es así. De manera que me voy a centrar en la deuda privada, porque la deuda pública ha aumentado por unas razones que no daría tiempo tampoco a explicar mucho, pero son muy divertidas. Y la deuda privada lo que tenemos es menos deuda que antes de la crisis, porque la parte privada ha reaccionado de una manera, yo creo que muy responsable a la fuerza, pero muy responsable. Por ejemplo, en España tenemos hoy 500.000 millones menos de deuda privada que en el año 2007. 500.000 millones menos es el 50% del PIB. En lugar de tener 2,3 billones, tenemos 1,8 en grandes números. ¿Eso qué significa? Pues que el lado privado ha hecho sus deberes. Y que el riesgo de que la deuda excesiva sea una circunstancia favorable a la recesión es bajo. Y el coste de la deuda, no solamente porque tengo menos deuda, sino el coste de la deuda porque tengo tipos cero, me aporta un riesgo bajo, porque la carga de la financiación es mucho más baja. Ahora lo veremos un par de gráficos, porque tampoco da tiempo a poner muchos más, ¿no? No tengo mucha deuda o no tengo más que antes, el coste de la deuda es inferior al de antes y no tengo PIBs corriendo como locos, hombre, las circunstancias no se dan. Si no se dan las circunstancias me tendré que mirar los detonantes, pero ya las circunstancias no se dan. ¿Cuáles son los detonantes? Bueno, pues son un número limitado, son 4. Yo lo llamo el patrón de los 4 excesos. Son 4 excesos que se producen y que te llevan a una recesión si se dan las circunstancias. Las circunstancias tienen que darse un par de ellas, no hace falta que se den las 3. Y en el patrón de los 4 excesos se tienen que dar 2 o 3. Bueno, el primero es que el consumo privado vaya realmente rápido. O sea, que te metas en tasas de consumo privado pues entre el 5 y el 8%. Puntualmente, es verdad. Que la inversión privada vaya rápida. O sea, es difícil de ajustar. Cuando coge una inercia, cuidado con la inversión privada, porque luego se decepciona y acaba afectando directamente al empleo y al consumo, ¿no? En tercer lugar, los salarios reales. Claro, los salarios reales, es decir, nominales menos inflación, lo que hacen es generar una sensación de riqueza que reactiva aún más el consumo, que hemos dicho que lo deberías tener corriendo rápido. Entonces, esta es una especie de bomba de relojería de consumo-inversión rápido que en algún momento tiene que parar y cuando para a veces te genera problemas. Y finalmente, como no, el inmobiliario. Claro, si tienes salarios reales bien, la inversión empresarial bien, el empleo va bien, el consumo va rápido, pues al final tienes una pseudo burbuja inmobiliaria o riesgo de pseudo burbuja. ¿Qué tenemos ahora? El consumo privado no va demasiado rápido en ningún sitio, ojalá. La inversión empresarial es súper prudente. Los salarios reales donde más aumentan es en Estados Unidos en torno a 1, 1,3, con los nominales en 3,2, 3,3. De una inflación que es entre el 1,5 y 2, ¿no? Por lo tanto, salarios reales al 1 y pico, donde más crecen. En España, por irnos a lo más doméstico, los salarios reales están en negativo, negativo de 1,8, 2,2, depende si tomas el BCE o si tomas la Organización Mundial del Trabajo. Y los precios inmobiliarios es en lo único que yo le pondría un interrogante. Es en lo único. Pero con unos costes de financiación tan bajos, me temo que aguantarán. Digo me temo porque no me gusta lo rápido que van. Dije que iba a hacer un flash sobre la deuda porque sé que es el tema más polémico. Bueno,
En naranja la deuda hoy sobre PIB, deuda privada, en la eurozona, en el G20, en los emergentes y en el mundo, y en azul cómo estaba. ¿Cómo estaba? Bueno, pues está un poquito más baja que antes. Y hemos tenido una expansión en España del 3%, en Estados Unidos del 2%, en términos de PIB. O sea que no tengo más riesgo que antes. Y en coste, ahí es donde las cosas realmente se ve que son distintas. El coste de esta deuda es muy inferior, sobre todo en el caso de España. El coste del servicio de la deuda sobre ingresos en la economía ha caído prácticamente 8 puntos. ¿Dónde ha empeorado? Curiosamente en Francia. Francia es un país que ha conseguido tener el 53% del PIB en el sector público, de manera que hay más gente, por ridiculizarlo un poco y hacerlo divertido, pero eso es un proyecto fracasado, porque hay más gente viviendo los impuestos que pagándolos. Eso no hace falta tener mucha formación para saber que no va a funcionar, ¿no? Y la primera consecuencia es que es el único sitio donde los costes han subido, ¿no? Bueno, esto es una desaceleración, no es una recesión. De manera que si yo lo que tengo es una desaceleración, estoy aterrizando el avión, no lo estoy estrellando, pues lo que en realidad sucede es que debería ser algo más prudente, pero no debería ser cobarde. De hecho, 2019, afortunadamente, que todavía no me lo puedo creer, está corrigiendo el error que decíamos que estaba cometiendo el mercado en el año 18. Porque el mercado nunca se equivoca el mercado. Pero cuidado con los plazos que no marcan tendencia. Entonces, el mercado puede estar... O sea, si no hubiera imperfecciones de mercado, nunca podríamos hacer nada. Toda la información se transmitiría de manera perfecta, estaría además trabajando de manera perfecta en las cotizaciones y todo el mundo sabría lo que vale una compañía, lo que vale un bono, lo que vale el mercado, pero eso no se produce. Eso no es verdad, ¿no? ¿Tenemos riesgos? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son? El tema comercial en Estados Unidos, en China. Desenlace. Pues esto no va a ser un acuerdo firmado que lo soluciona. En absoluto. Esto es una gestión de expectativas constante, en la que las expectativas no pueden ser lo suficientemente malas como para que el mercado se tuerza, pero tampoco demasiado buenas porque las elecciones americanas son en noviembre del 20. Y aunque el señor Trump vino diciendo que este era un trabajo muy intenso y que lo iba a dejar enseguida porque estaba dedicando demasiado tiempo al cargo, ¿no? Esto es lo que él tuiteaba al principio, no sabía que costara tanto trabajo ser presidente. Dijo, bueno, pues a él ¿qué le conviene? Le conviene mantener vivo el miedo, porque necesita que los votantes tengan miedo para buscar a alguien que pueda resolverlo. Hay que tener miedo a los chinos y al acuerdo comercial. No se puede cerrar un acuerdo comercial. Tengo que ir enfocándolo y poco a poco lo voy suavizando, y ahora es la propiedad intelectual y también la manipulación de la divisa, y según avance en la negociación con esto, pues serán otros asuntos. Pero lo tengo que mantener vivo porque quiero ganar las elecciones de noviembre del 2020. Y además, hombre, lo de Corea del Norte lo voy a mantener vivo, porque si está vivo, yo puedo invertir mucho más en defensa. Se acaba de aprobar un presupuesto de defensa que solamente lo incremental que ha conseguido, los militares no se lo pueden creer, son 34.000 millones más incrementales. O sea, España, lo que ellos han ganado de incremento con respecto a lo que esperaban en el presupuesto de defensa, de 34.000 millones, compara con el presupuesto de defensa en España, que es de los más miserables que hay, por cierto, de 8.000 millones. O sea, nosotros gastamos en un año 8.000 millones, ellos han conseguido incrementar el presupuesto de defensa a 34.000 la semana pasada, ¿vale? Para darnos cuenta de la dimensión de las cifras que hablamos. Por lo tanto, tiene que estar vivo lo de Corea del Norte y tiene que estar vivo lo del comercio, ¿no? El Brexit. Bueno, el Brexit va a ser muy divertido, sobre todo por ver cómo se va apreciando la libra, que es lo contrario de lo que debería suceder si uno no analiza bien el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que hay es una salida en la Unión Europea y unos británicos que no ponen una frontera y lo que tienen es un acuerdo comercial gratis, que es el que ya tienen. Esto sí me da un poco de respeto, pero lo hemos venido diciendo yo creo que bastante tiempo. Hay un desacoplamiento claro entre Estados Unidos y la eurozona. La eurozona va mal y está entrando en una fase preocupante, no porque vaya a haber una recesión, que no la va a haber, sino porque en Europa
no se están aplicando el patrón de las tres fases típico que tienes que aplicar cuando sales de una recesión, que es, bueno, primero aplico política monetaria, que es la más rápida en cuanto a que me da energía para que la economía rebote. Es que yo bajo tipos e iré a otras cosas últimamente es meter liquidez, es comprar bonos, es hacer más cosas. Incluso pongo los tipos en negativo en Europa, los de depósito, en menos 0,40. Pero es que te has olvidado del segundo y del tercero. El segundo es política económica y el tercero es política fiscal. O sea, no es solamente política monetaria, económica y fiscal. Y la económica es la continuidad de la monetaria, porque lo que tienes que hacer es continuamente reformar la economía, hacer liberalización de sectores y reformas. Si no lo haces con política monetaria, tendrá que darse otra vez la vuelta al Banco Central y seguir haciendo las barbaridades que hacía, porque tú no haces lo otro. Y la política fiscal es que quien pueda gastar más lo haga, que es Alemania, Austria, Finlandia, y quien no puede hacerlo porque se lo ha gastado todo por el lado público, lo que tiene que hacer es gastar menos y bajar impuestos. Que a los americanos no les ha ido tan mal bajando impuestos. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque esa decisión está en un frente que no es económico. De manera que si las medidas que toman los bancos centrales son tan cómodas que me reconducen la situación, ¿yo por qué voy a tomar un riesgo de tomar otras medidas que me pueden erosionar desde un punto de vista electoral? ¿Cómo voy a explicar yo a alguien que tengo que bajar el gasto público? ¿Cómo voy a explicar yo a alguien que voy a bajar impuestos? ¿Cómo voy a explicar yo a alguien que tengo que reformar la economía? Que es algo que se está reformando continuamente, que sabe cualquier empresario que tiene que estar ganando competitividad con respecto a los demás empresarios, ¿no? Otros países, otros sectores. Pero hacemos lo contrario. Hay ciudades en las que Uber ha sido expulsado, Cabify también. Es como si volviéramos, yo no recuerdo si fue el siglo XVII o XVIII, debió ser el XVIII, porque la Revolución Industrial fue 1750-80 en Inglaterra, 1820 en el continente. Los luditas, no sé si a alguien le suena. Los luditas era un movimiento que decía que la industrialización, la mecanización, pues que empobrecía y que acababa con los puestos de trabajo. Y entonces tomaron una posición beligerante, violenta contra las máquinas y los empresarios que contrataban, que invertían en máquinas. Entonces destruían los telares. Yo creo que hay una corriente ludita de siglo XXI inexplicable, pero el caso es que al final no aplicas política económica, reformas, y tampoco aplicas política fiscal adecuada. Por lo tanto, te has quedado con la política monetaria. Y allí donde te has quedado solamente con la política monetaria, que es Europa, tienes un problema. Y el problema es que vas a crecer muy poco y vas a tener muy poca inflación, porque se te ha parado el reloj mental. Sigues viviendo en un contexto mental de reclamaciones del siglo XIX. Y esto no funciona así. La toma de decisiones se ha desplazado. Europa es un apéndice geográfico de Asia. O sea, si hoy tuviéramos que dibujar los continentes, no hay ninguna razón para dibujar Europa como un continente. Es una extensión de Asia. Y esto los europeos no nos damos cuenta. Nos falta humildad para reconocer esto. Y la demografía. Amigo, la demografía. Me podría extender sobre esto porque es el aspecto más divertido de todo, pero no lo voy a hacer. La demografía es un gran problema para la economía. Porque Europa se japoniza. En inglés es se japaniza, en español me han dicho que diga se japoniza. A mí lo de japoniza me suena raro, pero bueno, se vuelve un poco como Japón. Yo todos los meses intento terminar de leer un libro que lamentablemente, y para mi desgracia, la mayoría de las veces tiene relación con mi profesión. Y este mes estoy leyendo El planeta vacío, que está impactando bastante. Es de un par de autores canadienses que son contracorriente, ¿no? Lo que están diciendo, digo, para llamar así también un poco la atención y hacer esto divertido, yo se lo recomiendo. O sea, no sé si se dice recomiendo, no se puede decir recomiendo, ¿no? Esto yo sugiero que le echen un vistazo al libro. No tengo nada que ver con los autores, Bueno, pues ellos dicen lo contrario, ¿no? O sea, si la ONU dice
sesudamente que esto es Malthus, ¿no? Malthus ya murió hace mucho y sabemos que no funciona, pero bueno, seguimos empeñados en que Malthus es válido y que el planeta Tierra se va a llenar de seres humanos y que nunca va a haber alimento para todos, ¿no? No es que esté mal distribuido, es que no va a haber alimento. Y entonces la ONU lo que dice, más o menos en grandes rasgos, si no es así que alguien me corrija, que la población mundial va a seguir creciendo hasta los 10.000 millones de habitantes, de los 7.000 que tenemos hoy, y que esto pasará en torno al 2100. Y que a partir de ahí empezará a declinar, no explica muy bien por qué, probablemente por los controles, o sea, por las medidas de control de natalidad, y no pasará nada, se estabilizará. Esta es la versión de la ONU, ¿no? Estos señores lo que dicen es, no, esto no es así. Las tendencias poblacionales tienen unas inercias muy potentes, sobre todo porque están recibiendo implicaciones culturales en las sociedades que son prácticamente imposibles de revertir de una generación para otra. De manera que cuando hay países como España, que tiene 1,3 hijos por mujer, y tú necesitas 2,1 o 2,2 hijos por mujer como tasa de supervivencia para mantener la población, y casi ningún país en el mundo, excepto India, se acerca a ese 2 y pico, lo que hay es un cambio cultural con respecto a esto. Y ese cambio cultural no va a cambiar. Y se va a combinar con un envejecimiento muy digno, porque hay unos servicios sociales muy buenos. De manera que ellos lo que dicen, que yo no digo que sea cierto, lo que digo es que me parece interesante leer opiniones distintas, lo que dicen es, mire, el último surcoreano va a morir en el año 2475. Si esto siguiera así, todos sabemos que no va a seguir así, no va a pasar, ¿no? Pero si esa tendencia no se revierte, de manera inercial, la población mundial va a disminuir, no se va a estabilizar. Y ellos lo que dicen es que entre el año 2040 y 2060 es cuando la población mundial se va a estabilizar en torno a 9.000 millones, incluso en África. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues tiene consecuencias de gasto muy elevado, porque tienes mucha gente mayor, y tiene consecuencia de jibarización de los PIBs, porque hay 3 factores que impulsan los PIBs. Uno es el factor, o sea, es la población, que es el factor natural, es el nivel de vida, el estándar de vida, es decir, una economía con la misma población, si mejora por una serie de razones, consigue mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, aumenta su PIB, y la tercera es el sector exterior, ¿no? Por ejemplo, Japón tiene una demografía pésima, es bastante complicado que sean más ricos de lo que son, por lo tanto solamente puede crecer por sector exterior. ¿Qué es lo que hace Japón? El yen tiene que depreciarse, porque es el mecanismo de competitividad que tiene. Por poner un ejemplo así rápido, ¿no? Con todos los defectos que tienen los ejemplos rápidos. De manera que, cuidado, porque si esto cambia, tú tienes un problema de PIB. Prueba rápida de que esto puede estar sucediendo. Todos sabemos que en España el siguiente entrante a la jubilación tiene una pensión media superior al grupo de siguientes entrantes al mercado laboral. Esto es un hecho estadístico. Y nadie se pregunta por qué. Cuidado que Europa se japaniza. En ese contexto, bueno, no da tiempo a hablar mucho más de esto, yo creo que es muy interesante. En ese contexto es muy complicado que la economía europea crezca más del 1 y tenga una inflación relevante. Muy complicado. Por lo tanto, ¿dónde hay que invertir? En Estados Unidos. ¿Va a haber recesión? No, porque hay unos pilares muy potentes. El primero es la liquidez. Nos han inundado de liquidez. Cuando tú tienes muchísima liquidez, los precios de los activos están violentados. De manera que, por decirlo de manera elegante, esto da un gran soporte al mercado. A ver, ¿dónde puedes invertir? Si hay liquidez y tienes dinero, ¿dónde puedes invertir? Los bonos están casi en tires negativas. Los depósitos no existen. El inmobiliario, es verdad que hasta ahora ha funcionado muy bien. Empezamos a tener sospechas de que podría no correr tanto. Hoy han salido las compraventas de viviendas en España. Nosotros vinimos avisando sobre esto del inmobiliario 2 trimestres. Hoy han salido las compraventas de viviendas en España menos 0,2% interanual en enero. La anterior fue más 3,8, la anterior más 2,8, la anterior más 15,8. Y el resto de la serie no me la sé porque la he mirado así de tirón. Digo, aquí hay algo, cuidado con ese menos 0,2. Cuidado con ese menos 0,2. Por tanto, si el inmobiliario ya está,
y tiene que, a partir de aquí, si la economía crece en Europa un 1 con un 1 de inflación, tiene que hacer pues, más 2% los precios, eso sería lo lógico. Si tengo los bonos sobrevalorados por toda la liquidez que han introducido los bancos centrales, más la propia de la economía que se ha recuperado, bueno, al final me quedan las bolsas, ¿no? Las tengo muy soportadas. ¿Es sano o no es sano? ¿Va a cambiar? Probablemente no. Segundo, los tipos. Los tipos no existen. No existen. Es tan sencillo como que si hoy los bancos transmitieran a los clientes lo que tienen que darles por sus depósitos, cuando un banco tiene exceso de liquidez, porque no es que no quiera entregar crédito, los bancos están deseando entregar crédito, no son tontos, ¿no? Es su negocio. Pero no hay tanta demanda de crédito como liquidez tienes, porque tienes una liquidez inmensa. ¿Qué puedes hacer con la liquidez? Un banco privado. Pues o se lo presta a otro banco, asumir un cierto riesgo a un determinado plazo, puede ser una noche, puede ser un mes, puede ser... O va al BCE y lo deposita. Bueno, el BCE sirve de referencia, porque es la referencia para ver qué hacen después los bancos entre sí, a cuánto se lo prestan, ¿no? Hombre, si el BCE, el depósito está en menos 0,40, pues a lo mejor yo se lo puedo prestar a otro banco a menos 0,20. Hombre, es más seguro el BCE, se lo tendré que prestar ¿a cuánto? ¿A negativo también? Entonces, ¿qué hago con un cliente que me trae dinero? ¿Le digo que le voy a cobrar? Qué dramático. Pero eso hacía falta en un determinado momento del tiempo para recuperar la economía. Se ha conseguido. El problema es no poder salir de ahí. Ese es el problema. Pero tienes una gran liquidez, no tienes un problema de financiación ni por importe ni por coste, tienes unos beneficios por acción que van bastante bien. En Estados Unidos más 14,8, se esperaba más 14,1. Es verdad que hay 10 puntos de mejora en los trimestres anteriores por impuestos, pero si quitamos 10 puntos de mejora, más 20. Este año se espera que en Estados Unidos sea en torno a más 9, que al final, como baten, siempre será más 12. Las bolsas en el largo plazo tienen que hacer lo que hagan los beneficios empresariales. En Europa menos que esto, en Europa más 5, más 7, pero no son BPAs negativos, ¿eh? Por lo tanto, le da gran soporte. Y luego el ciclo económico. El ciclo económico es expansivo, moderadamente expansivo, porque la demografía no permite otra cosa, porque la competitividad global no permite otra cosa. No puede ser más expansivo porque hoy las variables y la dimensión de la competitividad entre empresas ha cambiado totalmente. Por poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, Navantia, ¿no? Navantia produce buques, y produce buques también militares, naves militares, de proyección exterior, de desembarco. Su principal cliente hasta hace nada era Australia. Ahora creo que su principal cliente es Arabia Saudí, empresa española, ¿eh? Su principal competidor son los astilleros coreanos, los de Corea del Sur. Y la preocupación es que Corea del Sur no subvencione mucho sus astilleros para que nosotros podamos competir. Esa es la competitividad hoy. No es qué hay al otro lado de la frontera con Portugal o qué hay en Francia o qué hacen los... No, la competitividad ha alcanzado esa escala. O sea, el otro ejemplo que iba a poner es un ejemplo muy sencillo. A mí me pasó el otro día y es cuando fui consciente. La teoría me la sabía, pero a veces hasta que no interiorizas las cosas no te das cuenta de verdad. Salgo de casa, tenía que ir a Nueva York a una serie de reuniones, 3 días. Y entonces salgo de casa y ¿qué cojo? Cojo un Uber. Me fui al aeropuerto en Uber. Y cuando llegué, cogí el avión, dormí en el avión y cuando aterricé allí, ¿qué hice? Abrí la misma aplicación y cogí un Uber. Eso es globalización. En ese contexto, o sea, ¿qué sentido tiene que tú le pongas puertas al campo, ¿no? El ciclo económico tiene que ser expansivo, pero no muy intenso porque los niveles de competitividad son enormes y los márgenes son menguantes en cualquier sector. Y eso hace a la gente más rica. Aunque no lo creamos, hace a la gente más rica. Probablemente nuestros abuelos no podían tener coche. Nosotros hoy, en fin, no voy a desarrollar sobre esto por si alguien se ofende, ¿no? Pero cualquiera puede tener un coche y probablemente muy bueno. ¿Qué hacemos nosotros? Hombre, llevamos 15 años pensando en estas cosas y plasmándolas en unas carteras modelo de fondos. 15 años, creo que no hay nadie que lo haga, ¿eh? En España. 15 años seguidos, más o menos.
No hemos dejado de hacerlo cuando vinieron las crisis. Lo seguimos haciendo aunque las carteras fueran mal porque el mercado iba mal. Antes de recomendar una gestora, tiene que pasar un due diligence. Esto no es que vienen, me cuentan su historia, me dicen que tienen unos fondos buenos, se reúnen conmigo, nos caemos simpáticos y... No. Una cosa es ofrecer a los clientes la oportunidad de que ellos compren un fondo, yo les pongo en una estantería, en un escaparate, y toman la decisión es suya. Otra cosa es recomendar. No. En Bankinter cuando recomendamos nos pensamos mucho las cosas, porque somos responsables de lo que estamos recomendando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mire, usted tiene que estar auditado. La primera reunión, por ejemplo, esta semana, no, la que viene voy a tener, van siendo menos, pero hay una gestora que quiere pues, que empecemos a trabajar juntos y tal. Y venía a contarme sus fondos. Digo, mira, vamos a tener una primera reunión en la que yo te voy a explicar cuál es nuestro due diligence, solamente para que nosotros, si tú lo superas, nos planteemos si te analizamos. O ya llegará lo otro que entres en nuestro top selección de 150 fondos de los 23.000 que hay en España, porque nuestra técnica es 23.000, más o menos, en grandes números. Le hago un screening estadístico, hago otro screening personal, que es que me reúno con ellos, y al final tengo un rango para trabajar manejable que son unos 150 fondos. Pero para llegar a los 150, yo tengo que hacer el trabajo previo. Y el trabajo previo, cuando me reúno con ellos, es decirle, mira, primero, te tiene que auditar uno de los 4 grandes. Hombre, te puede saltar algo de esto, pero no te puedes saltar 2 o 3 cosas. Y cuando te saltas una, tiene que ser porque yo entiendo que tiene sentido que te la saltes. Bueno, yo no tengo por qué favorecer el negocio de las Big Four. Puede haber una quinta o una sexta que sea buena, ¿vale? Pero quiero entender por qué en Suiza esta auditoría, esta empresa de auditoría es buena y quiero comprobarlo, si no es de las Big Four, ¿no? Nosotros hemos forzado a que gestoras de fondos muy grandes, y digo grandes, muy grandes, cambien su auditor. Porque te comercializamos, pero no te vamos a recomendar, ¿eh? Porque es que a este tipo que firma la auditoría yo no lo conozco. Los activos bajo gestión de un fondo tienen que tener 100 millones. Yo no quiero tener un problema de liquidez con ningún cliente. Tiene que poder entrar y salir. En tercer lugar, no quiero fondos nuevos, no quiero experimentos, salvo excepciones muy justificadas. Tengo que ver historia de 3 años mínimo. Esto no puede ser un experimento y entrenar. Cuarto, marca. Mira, Bankinter tiene una marca que proteger. Si tú quieres construir tu marca, constrúyela, pero no con mi dinero. Yo no voy a invertir en tu marca. Si tú tienes una marca potente, lo hacemos. Si no, no podemos seguir. Hombre, esto es injusto y tal. Invierte en tu marca. Nosotros lo hemos hecho. Tiene que tener presencia física en España. No es posible llamar a Londres y que me atienda un tipo en español o en no sé cómo y que luego resulta que hay problemas y que me coge el teléfono, pero no puede en ese momento porque se ha ido a Hong Kong. O sea, esto no. Usted tiene una oficina en España, yo voy a visitarla, igual que con los fondos de inversión, ¿eh? Yo voy a visitar la gestora donde está en su sede, físicamente. Pues físicamente la oficina aquí, con plantilla aquí. El custodio y el valorador de los fondos tienen que ser terceros y tienen que ser entidades de reconocido prestigio, porque están valorando los fondos y porque están protegiendo el patrimonio del cliente. ¿Por qué? Porque en un fondo de inversión, que es el vehículo más seguro que existe, el partícipe es propietario de los activos que tiene ese fondo. Es propietario. Y yo quiero estar seguro de que lo custodian bien y que lo están valorando adecuadamente. Y por eso no lo puedo confiar a cualquiera. Y luego, yo esto lo llamo 6+1 porque el 1 es opcional. Lo valoramos positivamente, pero no se lo puedo exigir. Mira, los gestores, el equipo de gestión tiene que tener parte de su patrimonio en el fondo. Y no estoy hablando de 1.500 euros. Bueno, pues llevamos 15 años haciendo esto. Hemos rechazado muchas cosas. Comentaba antes que hemos cambiado más de una auditoría, más de una. Aquí vino quien vendía Madoff, ¿eh? Y yo simplemente le dije que no le entendía lo que me estaba contando. Y que como no lo entendía yo no podía seguir adelante. Y entonces movió hilos para elevar el asunto. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, va a venir a ver esta persona, tú le has dicho que no lo ves, ¿qué es lo que sucede? Yo, pues que no lo entiendo.
Yo solamente puedo recomendar lo que entiendo, lo que no entiendo no puedo recomendar. Bueno, pues, ¿te importa si lo veo? ¿No? Encantado. Y me llama de vuelta una persona con mucho más cargo que yo y probablemente con mucho más sentido común que yo, de este banco. Dice, oye, la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Pues ya está resuelto, ¿no? Pues eso, que es un due diligence sencillito, eso a uno que conocemos le ha costado la marca. El no hacer eso. ¿Cuál es nuestra prioridad con estas carteras? No es ganar el máximo de dinero posible. Es proteger el patrimonio de los clientes. Eso significa que no quiero ganar dinero, pero no a toda costa. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos con ratios muy sencillos. A mí la volatilidad me parece reveladora. Nosotros en las carteras defensivas tenemos una volatilidad del 1 y pico, 2 y pico. En las carteras más agresivas tenemos el 8 y pico. Lo hacemos peor que las bolsas, cuando las bolsas lo hacen muy bien. Lo hacemos francamente menos mal que las bolsas, cuando las bolsas lo hacen muy mal. Este es el histórico. Como no voy a vender las rentabilidades positivas en la parte derecha, sabiendo que el año pasado no lo hicimos bien, eso lo reconozco, me refiero solamente al 2008, cuando la crisis. El mercado cae un 40-50%. Hombre, nuestra peor cartera hace menos 16%. Además, recomendamos a los clientes que se pongan en perfiles defensivos. Nuestros clientes pierden un 2, un 5. Y este año, pues bueno, las cosas van bien. El año pasado no lo hicimos en absoluto bien. Yo creo que ha sido el peor año de nuestra historia. Pues si uno va viendo año por año, pues verá que la inmensa mayoría de las cifras son positivas, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho recientemente? Pues estamos surfeando la ola con cierta precaución, porque sabemos que la ola llega a la orilla. Antes o después llega a la orilla. Hemos bajado estructuralmente 5% de exposición en las carteras, perdón, en los niveles de exposición recomendados por perfiles para todos los inversores del banco. Hemos pasado de 75 a 70 y de 10 a 15. Dice, hombre, parece contradictorio, en el 2019 las cosas van bien. Sí, porque esto es estructural. Nosotros estábamos muy altos. El agresivo lo teníamos en 75, el defensivo en 15. Queremos tener 5 menos. Y hacemos un movimiento táctico, que es, escogiendo otras clases de activos, le metemos un pelín más de riesgo. El riesgo al que renuncio por exposición lo compenso con un 5% de variación en las clases de activos. Y en concreto, ¿qué? Más Estados Unidos, menos India, que nos gusta mucho, pero es táctico. ¿Por qué? Porque hay elecciones en abril y porque India y Pakistán tienen problemas gordos, cosa que la bolsa todavía no ha descontado, ni en ningún momento se ha movido nada. Pero es verdad que tampoco lo está haciendo especialmente bien. Y yo creo que hasta las elecciones, el 23 de... Ahora no lo sé si es el 23 de abril o el 23 de mayo, creo que es el 23 de abril, cuando vamos a conocer el 23-24 los resultados de las elecciones. Cualquiera que sea el resultado razonable, ya gane Modi o ya gane el partido del Congreso, India a partir de ahí despegará. Hasta ahora lo que estamos haciendo es bajar un poquito India y estamos vigilando Brasil, que lo venimos recomendando desde finales del 18, que nos ha ido muy bien y que probablemente esté agotándose un poquito por que los mensajes al final se agotan algo, ¿no? Tenemos carteras indexadas, no solamente de gestión activa, esto quería comentarlo. Indexadas, que la que más lleva es un 8 y la que menos lleva es un 1, y que en el año 18, pues la que peor hizo menos 5,6, o sea que para lo que pasa en el 18 yo creo que no está mal. Les invito a que la estrategia de inversión, que la publicamos con vídeo e informe el día 26, pues le echen un vistazo. Va a estar en la portada del broker, como siempre, el informe y el vídeo. Y me voy a permitir el lujo de dejar que hable alguien que sabe mucho más que yo durante 3 minutos. Antes se ha aludido a Warren Buffett, yo lo voy a sacar también. El precio es lo que pagas, el valor es lo que consigues, ¿no? Me ha gustado mucho antes cuando se hablaba de plazos largos. Este señor, yo lo pienso muchas veces, si estuviera sujeto a la legislación laboral europea, forzosamente estaría jubilado hace mucho. O sea, que me estaría perdiendo la sabiduría de este hombre, que va con sonotone y qué tal. Pero ¿qué tiene que ver que esté mayor con que no sepa? ¿Qué tiene que ver que esté mayor con que no sepa? Vamos a ver un pequeño vídeo. Ah, no hay sonido, pero hay subtítulos.
Ese no es el sonido. Si vas a hacer cosas estúpidas cada vez que el precio de tu acción caiga, a lo mejor no deberías tener acciones. ¿Y cuáles son esas cosas estúpidas? Pues hombre, si la acción cae, vas y la vendes. O sea que si tú compras una casa por 20.000 dólares y viene un tipo al día siguiente y te ofrece 15.000, entras en modo pánico y le vendes. Algunas personas no están preparadas para tener acciones, no pasa nada. A lo mejor necesitas formación, a lo mejor necesitas que te motiven, a lo mejor necesitas no hacerlo, no pasa nada. Pero hay algo muy importante que él dice ahí. Cuanto más tiempo pasas invertido en una compañía, menos riesgo tiene. Cuanto más largo es el periodo al que compras un bono, más riesgo tiene. Cuidado con lo que es arriesgado y lo que no es arriesgado. Entonces la periodista le pregunta, bueno, pero esto es muy fácil de decir, ¿no? Esto es como las Olimpiadas, cuando la gente se pone a dar vueltas y parece muy fácil, ¿no? Pues no, no es tan fácil. No es fácil, sobre todo psicológicamente. La tolerancia que tenemos a la pérdida es bajísima. La gente prefiere apostar. La idea de que puedes duplicar tu dinero en 6 meses es la razón por la cual la gente va a Las Vegas. Bien. Sabes que las probabilidades están en tu contra, que la banca gana, pero tú vas a Las Vegas. Y él lo que dice es que no es capaz de hacerse rico rápidamente, ¿no? Einstein, creo que Einstein, porque ya claro se cita, ya no sabes con las frases y las citas son ciertas, ¿no? Pero creo que Einstein decía, o dijo en una ocasión, que solamente conocía 2 conceptos de infinito. Uno era el universo y otro era la estupidez humana, y que sobre el primero no estaba completamente seguro. Bueno, ¿qué nos ha dicho Warren Buffett? Que si vas a hacer tonterías cada vez que tus acciones caen, entonces, pues mira, no tengas acciones. El riesgo de una acción disminuye con el paso del tiempo. Claro, cuando yo compro una compañía y apuesto porque me la he valorado, he visto los parámetros fundamentales de negocio, probablemente la esté comprando incluso cuando no es capaz de pagar dividendos. Cuando pasa el tiempo, sobrevive, acaba siendo capaz de pagar dividendos. La situación cambia. Cuidado, cuando tenemos fondos, tenemos acciones, no nos engañemos. Y decidimos qué tipos de acciones tenemos y dónde están esas compañías. Cuando tienes un bono, te han contado que no tienes riesgo, no es verdad. Tienes un gran riesgo. Invertir no es apostar, para eso están los casinos. Termino. La importancia de la perspectiva. Este es un gráfico de un fondo que no es de Bankinter porque empieza en el año 34. En el año 34 Bankinter no existía, tampoco he venido yo a hacer publicidad de Bankinter necesariamente. He cogido el año 34 hasta hoy un fondo de capital sobre bolsa americana. La línea gris es el S&P y toda la superficie azul es el fondo. En el año 34 invierto $10.000 y lo que tengo son 60,5 millones. No está mal. No he hecho nada, porque por el camino he tenido una crisis petrolera que hay que buscar con detalle en el gráfico. Era tan terrible que ahora, con perspectiva, tienes que buscarla. Y la financiera también. Solamente tenías que invertir en el mercado adecuado y no moverte, hacer el vago. Solamente una decisión buena. Y tranquilidad. Hombre, es que en el año 34 no estaba vivo. Bien, en el año 34 $10.000. Bueno, vamos al año 92. Si en el año 92 hubiera invertido 80.000, pues hoy tendría como 600.000. Y si hubiera cogido ese fondo, pues tendría 1.400.000. Es serenarse, escoger bien y esperar, Y como he dicho que termino, desenlace más probable de todo esto, tenemos una estabilización que es vulnerable. Y eso no nos debe llevar a hacer tonterías. La recuperación económica ha sido muy homogénea, pero la desaceleración está siendo heterogénea, está siendo asimétrica. Y eso es asimétricamente malo para Europa y asimétricamente bueno para Estados Unidos. Tengámoslo en cuenta cuando invirtamos. Los riesgos yo creo que son aceptables. Hubo un momento que iban al alza, a finales del 18, ahora van a la baja. Y lo que hay que hacer es adaptar expectativas. Esto no es ganar el 30% todos los años.
Y el mercado, yo creo que en el 19 va a ser un mercado breve, me refiero sobre todo a bolsas. Lo venimos diciendo desde el 20 de diciembre que publicamos la estrategia del año 19. Cuidado, porque se tiene que revertir al mejor el mercado en el año 19, pero va a ir rápido. Igual el año se termina en abril. Estamos a mediados de marzo. Ya saben, selling may go away. Cuidado porque igual luego lateraliza. Nosotros recomendamos ser cuidadosos con el inmobiliario y sobre todo una cosa. Nosotros ayudamos a invertir. Nosotros no especulamos. Nosotros pensamos. A veces las líneas nos pueden ayudar, pero nosotros no especulamos. El mercado es un medio estupendo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes, decía Warren Buffett. Pues la triple P que llamamos nosotros, posicionamiento, perseverancia y paciencia. No hay atajos para llegar a cualquier sitio al que realmente merezca la pena llegar. Eso lo leí el otro día y me gustó mucho. No hay atajos para llegar a cualquier sitio al que realmente merezca la pena llegar. Muchas gracias. Bueno, gracias Ramón. Como vamos un poco mal de tiempo y tenemos ahora un aperitivo, comentamos y charlamos ahora durante el aperitivo, si os parece bien. Y nada, muchas gracias a Ramón. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias a Juan Ignacio, Marcos y Gregorio y sobre todo a los que habéis venido hoy aquí y lo habéis seguido también online. Muchísimas gracias.